Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el día de hoy el tema de cadena epidemiológica. Recuerden, estamos en la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica es, digamos, el punto en el cual se explica lo que ocurre entre el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Entonces, se refiere a una descripción, a un enfoque diferente que nos da una idea de cómo se transmite la enfermedad a partir de los 6 elementos básicos de esta cadena, que son el agente causal, el patógeno propiamente dicho que causa la enfermedad, el reservorio, que es el sitio de la naturaleza en el cual se encuentra habitualmente el agente causal en vida, es más o menos equivalente a su hábitat, pero es el reservorio epidemiológico, es decir, de donde se infecta otro hospedador. ¿Sí? Casi siempre pensamos, por ejemplo, de rabia, que el reservorio es el murciélago, pero la verdad es que en el ciclo de rabia canina, pues el propio perro es el que juega el papel de reservorio. Entonces, para el caso de la rabia paralítica bovina, pues sí, el reservorio son los murciélagos hematófagos, porque él es un hospedador que entra en un ciclo en el cual él no transmite la enfermedad. Para nosotros también el reservorio son los perros, pero para los perros son otros perros. Entonces iremos desglosando cada uno de estos puntos. El tercer elemento componente de la cadena epidemiológica es la puerta de salida del agente, es decir, por dónde abandona a ese reservorio el agente. Luego, ¿cómo se transmite? Que es el punto 4, el modo de transmisión del agente. ¿Cómo se transmite entre un hospedador o el reservorio y el hospedador susceptible? Y entonces, aquí tenemos la entrada al nuevo hospedador u hospedero susceptible, que es el punto 5, y propiamente el hospedero susceptible. Entonces, aquí está otra vez el agente causal. Esta cadena, podríamos decir, ¿cómo regresa al mismo lugar? No, en sí es como si, imagínense una espiral, y entonces estamos viendo hasta adelante lo que está ocurriendo en este momento. Lo que está ocurriendo en este momento es que está cayendo un aguacero, pero lo que está ocurriendo en este momento en la cadena epidemiológica, estamos el agente, y esto va hacia adelante, reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, agente, puerta de entrada, nuevo susceptible, y llegamos entonces al hospedador susceptible de nuevo, ¿sí? Y esto es una cadena. Y si lo entendemos como una cadena, entonces veremos que una vez que lo comprendemos así, pues tenemos que pensar cuál de estos eslabones es el que podemos romper para evitar la transmisión. Y podemos incidir en uno de ellos, en 2, en 3, en 4, en 5 o en los 6. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces definamos al agente causal o agente etiológico. Es cualquier factor del ambiente. Ya habíamos definido dado esta definición para agente cuando hablábamos de la tríada epidemiológica. Cualquier factor del ambiente que por su presencia o ausencia, exceso o deficiencia, sea capaz de producir un daño al organismo. Es condición necesaria, pero no suficiente para que una enfermedad ocurra. Entonces, en el caso de algunas de las enfermedades, estos agentes están muy claramente identificados, como en el caso de brucelosis en cerdos o en bovinos, pues para cerdos Brucella suis, mientras que para los bovinos es Brucella abortus. Eso no quiere decir que no pueda alguno de ellos tener un intercambio con alguna de otras, pero cada una de ellas está mucho más adaptada a cada una de estas especies. Tienen su propio ciclo y se han ido diferenciando inclusive los patógenos con características que nos permiten distinguirlos uno de los otros. Son especies propias que están afectando a cada una de estas especies. El reservorio es cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, del cual depende para su supervivencia y en el que se reproduce de manera que pueda ser transmitido a otro hospedero susceptible. Esto de acuerdo a la definición del doctor, mi profesor de epidemiología, el doctor Raúl Vargas García. O la definición de Schwabe, Calvin Schwabe,
que es cualquier sustancia animada o inanimada en donde un agente infeccioso se multiplica o desarrolla y del cual depende su supervivencia en la naturaleza. Calvin Schwabe fue profesor del doctor Raúl Vargas, entonces, bueno, son definiciones que traemos y que no se han modificado a lo largo del tiempo. Puerta de salida, habíamos dicho, es por dónde abandona el patógeno o el agente al reservorio. Entonces tenemos la excreción o eliminación de los patógenos por parte de un animal reservorio es muy diversa, dependiendo del tipo de agente que se trate. Entonces, normalmente, las vías de eliminación suelen ser el ano, la piel, a través de los vasos, cuando tenemos picaduras de artrópodos, puede ser por arañazo o por lesión, por la mucosa conjuntiva. Algunos salen por vía respiratoria o por la boca, como los virus respiratorios. Digestiva, bueno, es la anal, y la urogenital, cuando estamos hablando generalmente de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, aquí las tenemos: respiratoria, digestiva, gastrointestinal, urogenital, conjuntiva, mucosas, piel, que se conoce como percutánea, que se requiere atravesar la piel, y soluciones de continuidad en donde hay secreciones y o fluidos, que esta sería la transmisión, por ejemplo, de la rabia, en donde se requiere una solución de continuidad. El mecanismo o modo de transmisión, que es el momento en el que se encuentra en el ambiente, que puede ser en un ambiente totalmente fuera del reservorio, o a veces no da más que el contacto directo. Entonces tenemos cualquier forma a través de la cual el agente etiológico se puede transmitir desde el reservorio o de cualquier fuente de infección, porque hay fuentes de infección que no son el reservorio, como el caso de las enfermedades transmitidas por alimentos, las jeringuillas, casi todas las diatrogenias, las enfermedades transmitidas por vectores, etcétera. Pues ahí el vector o el equipo quirúrgico, las jeringas, no son el reservorio, sino que son parte del mecanismo de transmisión. Entonces serían la fuente de infección. Los mecanismos de transmisión pueden ser únicos o variados, es decir, algunas enfermedades se pueden transmitir más de una forma, por más de un medio, pues, y estos a su vez pueden ser sucesivos. Es más fácil que un mecanismo variado tenga más éxito que uno único o sucesivo. ¿Qué es esto de sucesivo? Cuando vemos que, por ejemplo, sobre todo con parásitos, que se requiere una serie de huéspedes intermediarios específicos, y entonces pues tiene que ser ese para que se desarrolle la metacercaria, etcétera, ¿no? Si no hay o sea, son más complicados para el agente o para la enfermedad, para que se desarrolle, pero son mejores para nosotros porque tenemos más oportunidad de incidir, hay más puntos donde podemos controlar a las enfermedades. Hay factores a considerar en la variación de los mecanismos de transmisión. Por ejemplo, la vía de eliminación depende de la facilidad para su eliminación espontánea o no. Hay enfermedades cuyos agentes se pueden eliminar muy fácilmente al toser. La salmonelosis, cada vez hay portadores asintomáticos que en el momento en que defecan y no se lavan las manos están eliminándolo. Yo creo que les voy a compartir la historia de María Salmonella, si es que no se las han comentado en microbiología, pero era una gran transmisora de Salmonella, lo fue en Estados Unidos. Bueno, y hay otros que no se eliminan espontáneamente, por ejemplo, algunos parásitos, por ejemplo, cisticerco, pues tenemos que comernos al cerdo para poder desarrollar la tenia. O enfermedad de las vacas locas, las vacas tienen que comerse el encéfalo de otra vaca o tejido contaminado o algún alimento contaminado con tejido nervioso de vacas que hayan desarrollado el prión de la encefalopatía por jejunal bovino para enfermarse, ¿sí? Entonces, dos vacas, por ejemplo, con fiebre aftosa, una se acerca a la otra y prácticamente de verse ya se enfermó, ya se infectó. En el caso de la encefalopatía, pues no, para que esta se enferme, esta tiene que comérsela, ¿no? Entonces, las vacas normalmente no hacen eso, nosotros facilitamos eso, sacrificando a la vaca infectada, haciéndola polvo, harina de carne y hueso, y eso dándoselo a la vaca que
ni siquiera sabe lo que está pasando, ¿no? Y que se convierte en una nueva vaca con encefalopatía espongiforme o una nueva vaca loca. Bueno, y también la resistencia en el medio exógeno. Algunos sobreviven en el suelo. Conocemos la historia del anthrax o de otros agentes que permiten que pasen años y que los agentes estén esperando ahí a que algún día llegue un hospedador, mientras que otros pues, pueden tener necesidades más específicas, como algunos virus que sobreviven solamente algunas horas, o a veces minutos, o a veces segundos en el ambiente, entonces pues ya no son viables. El virus rábico, por ejemplo, si cae en una superficie y después nosotros llegamos y tocamos y nos metemos las manos a la boca, la probabilidad de transmisión es realmente mínima. Entonces, bueno, son cosas que tenemos nosotros que analizar en cada una de las cadenas epidemiológicas. También segunda puerta de entrada, es decir, ya cuando estamos viendo algunos que son puertas de entrada muy fáciles o muy accesibles, como prácticamente todas las enfermedades transmitidas por alimentos, pero las de transmisión sexual no son tan sencillas. ¿Por qué? Porque se tiene que dar la transmisión sexual. Y esto normalmente tiene que ver con la relación sexual. Por ejemplo, un tiempo se pensaba que, sobre todo los jóvenes, que si alguien tenía SIDA, pues que si me besa ya me transmitió el SIDA. No, no se transmite de esa forma. Entonces se requiere que haya un contacto sexual, normalmente que llegue a haber irritación o de hecho hemorragia franca para que la enfermedad se transmita. De otra forma, no es tan sencillo. Aún así es una epidemia, es una pandemia. Hay continentes, África, por ejemplo, está con un porcentaje extraordinariamente alto de seropositividad de esta enfermedad. En el caso de coronavirus, por ejemplo, pues vemos que se entra pues, por mucosas, no solamente de la boca y de la nariz, sino también de los ojos. Y parece que es muy fácil su transmisión, a diferencia de el SARS-CoV, su antecesor, que no era, tenía una letalidad mucho más alta, pero afortunadamente era más difícil de transmitir. Bueno, y también la cantidad del agente infectante. Algunos se transmiten a través de poca cantidad de microorganismos, que puede ser a través de las manos, una pequeña contaminación y ya. Pero algunos otros requieren una dosis infectante muy alta. Y esto a veces se da en condiciones cuando los alimentos quedan, digamos, como en incubación, con el caso de algunas bacterias que están en un microorganismo. No son muchos, pero tienen oportunidad de multiplicarse por las condiciones de temperatura y tiempo que les damos a esa temperatura. Bueno, a los mecanismos de transmisión los podemos clasificar como de transmisión directa, cuando tenemos un paso inmediato en poco tiempo y con gran cantidad de gérmenes, casi como habíamos visto. Voy a regresar por acá atrás al niño, así. Esto es contacto directo, que hace un bebé besando a un cerdo. Esa foto se puso de moda en 2009, quizá la recuerden cuando los memes casi empezaban. Se transmitía por correo electrónico, o los pocos que teníamos Facebook que recibíamos esto durante la epidemia de influenza H1N1, ¿no? Decían, ahí está el caso cero. Era un meme, y por supuesto que no es ese niño el caso cero. Pero pudo haber sido algo así. Transmisión directa. O, bueno, esta se da a través de contacto sexual, contacto entre mucosas, por las manos, o a través del parto. Hay muchas enfermedades que la madre puede tener, el bebé no, porque está la barrera transplacentaria, pero en el momento del parto puede ser, ¿sí? Hay infecciones que se transmiten por mordedura, también por contacto directo, vía transplacentaria, en donde no existe esa barrera o la barrera no funciona para esa enfermedad. Arañazo, como la enfermedad del arañazo del gato, como Bartonella, y por transmisión aérea, donde puede ser a una distancia relativamente corta, que se transmiten sobre todo virus en pequeñas partículas, en gotitas que pueden llegar a otras. Por eso usamos cubrebocas y lentes o caretas, ¿sí? Y tenemos por otro lado la transmisión indirecta, en donde puede haber una separación en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Hay virus que permanecen
viables en condiciones ambientales de poco sol, oscuridad, alta humedad, etcétera, como los virus del moquillo en algunos jardines. Muere un cachorrito de moquillo, se lo llevan, una semana o dos después, para la familia que se sienta mejor, traen otro cachorrito, lo meten ahí y chin, otra vez se enferma de moquillos, ¿no? Bueno, no otra vez, sino ese enferma ahora, o sea, otra vez tenemos otro caso de moquillo. ¿Por qué? Porque el virus está ahí. Entonces hay una separación en el tiempo, el espacio es el mismo, pero pasó tiempo y de todas maneras los agentes pueden permanecer. O en el espacio, que esto ocurre pues ahora con todas las facilidades que tenemos para movernos a lo largo del planeta, a lo largo, lo ancho, para todas partes, en 24 horas podemos estar prácticamente del otro lado del mundo. Lo mismo nuestros productos, nuestros alimentos. Entonces, la transmisión indirecta ha cobrado una importancia, una relevancia muy alta como un mecanismo de transmisión y ha modificado el enfoque en el que se presentan los brotes. Ya lo veremos esto cuando estamos hablando de los brotes, porque pues la forma de pensar tradicional de los epidemiólogos de antaño era que pues, las enfermedades ocurrían en un lugar y punto, ¿no? Entonces no podían moverse si no se movían las personas y entonces por eso se establecían barreras y controles transfronterizos para que no entraran o salieran en lugares donde estaban ocurriendo epidemias. Bueno, hay muchas formas en las que las enfermedades pueden viajar, los alimentos, el agua, pero también animales, artrópodos, como aquí lo dicen, ¿no? Fomites, etcétera. Entonces tenemos transmisión indirecta a través del aire, por aerosoles, por vehículos de transmisión. Los vehículos pueden ser alimentos, agua, todos esos que mencionamos arriba. Puede ser en el suelo, cuando permanecen ahí los agentes, como hablábamos del anthrax, o de algunos clostridios, bacilos, pueden permanecer, sobrevivir, o agentes que tienen capacidad de producir esporas, y entonces activarse muchos años después cuando están en contacto con un hospedador susceptible. Y por artrópodos. Y llegamos a la puerta de entrada en la cadena epidemiológica. La puerta de entrada vemos el mismo esquema y son básicamente las mismas. O sea, por vía respiratoria, boca, nariz, todas esas mucosas, digestiva, bueno, conjuntiva, urogenital, conjuntiva, a través de las mucosas, piel, percutánea, soluciones de continuidad, secreciones y o fluidos. Son básicamente las mismas. Y entonces tenemos que pensar en cómo protegernos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer para, si yo soy el susceptible, controlar mi puerta de entrada, ¿sí? Cubrebocas, quédate en casa, sana distancia, lentes, careta. ¿Qué es un huésped susceptible? Bueno, huésped, hospedador, lo estamos utilizando indistintamente, ya lo saben. Pero es todo ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente causal de enfermedad. Es todo animal sano, capaz de enfermar, y es el último eslabón de la cadena epidemiológica. Es donde se termina el ciclo, ¿sí? Y vuelvo a comenzar con la presencia de este agente para el siguiente miembro de la cadena. El grado de susceptibilidad está influido por una serie de factores tales como la edad, el sexo, la raza, el fin zootécnico, la ubicación en la unidad de producción. Esto es una vista aérea de una unidad de producción. Y a veces, si estás más cerca de la entrada o más cerca de las colindancias con los vecinos, etcétera, cambia el riesgo, el nivel de riesgo, ¿sí? Ya lo sabemos ahorita, por ejemplo, los semáforos son variados dependiendo de la entidad en la que nos encontramos, de la colonia en la que nos encontramos, etcétera, ¿no? La edad tiene gran importancia, muchas enfermedades están totalmente ligadas a la edad. Normalmente los jóvenes suelen ser los más susceptibles, ya vimos que no en todas las enfermedades. A veces hay inmunidad materna, a veces hay otros factores que no conocemos y que hacen que unos sean susceptibles o que otros sean resistentes. Puede haber niveles de inmunidad por exposición o por aislamiento, distintas formas de presentación de las enfermedades y factores relacionados con algunas de las prácticas de producción, y podríamos hablar de
cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones políticas y cuestiones económicas que modifican la susceptibilidad de los hospedadores. Y bueno, vamos a ver dos ejemplos. Cadena epidemiológica de la shigelosis. El agente causal es Shigella. Aquí podría hablar de qué tipo de bacteria es, lo que sea, etcétera, ¿no? Aquí se describen las características. Esto es un resumen, nada más. Ustedes tendrán que hacer una cadena un poquito más detallada que esta, pero más o menos la idea. El reservorio son los seres humanos y los primates. Es una enfermedad de humanos. Es una enfermedad donde no requerimos otras especies animales, sin embargo son susceptibles también los primates. La puerta de salida es a través de heces. Es una enfermedad totalmente digestiva. Su modo de transmisión es fecal-oral. ¿Cómo llegan las heces a la boca? Pues a través de los alimentos normalmente, pero puede ser a través de las propias manos, o de las manos a los alimentos o al agua, y de ahí los ingerimos por vía oral, ¿sí? Es la forma normal de entrar a esta enfermedad. La susceptibilidad se da más en niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas o con problemas de alimentación, anémicas, etcétera, que tienen debilidad en general. Y ahí se cierra el ciclo, ¿sí? Es muy sencillo. Otra cadena de infección por E. coli o 157H7, donde tenemos estos son los miembros. No sé para dónde van las flechas, no para acá, para acá. Luego me las hacen al revés. La pueden hacer al revés, pero entonces pongan las flechas correctamente. Comienza el agente, el hospedador, bueno, el reservorio es el rumiante en su intestino y en su piel. La salida es a través de, o como consecuencia de buenas prácticas de manufactura deficientes, fallas en el faenado, en la evisceración, y entonces el contenido de este microorganismo puede contaminar canales con heces fecales. Tenemos carne de bovino, aquí me está estorbando esto, yo creo que ustedes no, pero ahí está. Carne de bovino contaminada, carne del cerdo, leche, aquí pongo esto, ya. O ave, contaminada, es el mecanismo de transmisión. Puede haber contaminación cruzada hacia otras especies durante los procesos. El menos se ve muy grande. Y la puerta de entrada al hospedador susceptible es a través de ingesta de carne mal cocida, cruda, por ejemplo, tártara, hamburguesas o algunos que nos gustan los cortes término medio o 3/4, pues hay partes que no están bien cocidas, ¿sí? Y bueno, normalmente la contaminación es superficial, pero si le damos el tiempo podría llegar a partes más profundas, o si estamos hablando de carne molida, pues ahí hay la contaminación, ¿sí? Y de los rumiantes llegan al hombre. Son enfermedades zoonóticas o transmitidas a través de los alimentos por contaminación. E. coli o 157H7 ha generado brotes muy importantes de trastornos digestivos en seres humanos. Y creo que esta es la última. Sí. Y entonces tenemos el cuestionario. El cuestionario está sencillo, son 4 preguntas. La primera es, ¿qué es la cadena epidemiológica? Lo tienen que describir en sus propias palabras. Si quieren, hagan un esquema, pero el esquema yo lo haría en la pregunta 2, porque dice cuáles son los componentes de la cadena epidemiológica, pues ahí entonces los ponen, ¿no? Define cada uno de los 6 componentes de la cadena epidemiológica, o sea, ¿a qué se refiere cuando hablamos de agente? Reservorio, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y hospedador susceptible. Y finalmente, elabora el esquema de la cadena epidemiológica de cualquier enfermedad, de preferencia la misma de la que hicieron la historia natural de la enfermedad. Es que no hice una enfermedad transmisible. Bueno, okay. Vean si pueden ajustarlo a la cadena, y si no pudieron ajustarlo a la cadena porque hicieron una enfermedad que no era transmisible, pues no se preocupen. Es que puedo cambiar la enfermedad. Sí, pueden cambiar la enfermedad, no hay problema, ¿sí? Traten de buscar originales. No se vayan todos a rabia, brucela, tuberculosis. Váyanse a otras enfermedades un poquito más, menos conocidas. Y acuérdense, de preferencia en uno de los animales o de las especies que les apasione más, ojalá. Y
esta es la última diapositiva. Hoy fue cortito, creo. No tomé el tiempo. Espero que sí, pero luego se me hacen 15 minutos y resultaron 50. Espero que no. Sería todo. Nos estamos viendo. Pronto les voy a dejar tareas diferentes. Vamos a hacer algunas pruebas por ahí para dejarles tareas de que resuelvan ahí mismo en un formatito. Contesten algunas preguntas. Vamos a ver cómo funciona, pero estoy esperando esto para cuando son operaciones y cosas de estas. ¿Ok? Bueno, gracias y chao.